un amigo. Él es director de un instituto, de un movimiento misionero que capacita jóvenes para ser enviados a predicar la palabra. Por eso sí esta introducción de este joven que fue asesinado, porque realmente necesitamos más jóvenes dispuestos realmente a dar la vida por el Evangelio, por la verdad de Cristo en todas las esferas de la sociedad, a no callarnos, aunque eso nos cueste la vida. Y este movimiento Movida, del cual el pastor Adrián Cruz preside aquí en Argentina, prepara esto, jóvenes misioneros dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Así que yo quiero invitarlo a Adrián. Él está con su esposa y su pequeño. Le damos un aplauso fuerte al pastor Adrián Cruz, el siervo de Dios que en esta mañana va a compartir la palabra. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué lindo poder estar nuevamente acá en casa de Dios, en Vida Nueva, y poder disfrutar de la presencia del Señor a través de la alabanza y recordar el nombre de nuestro Señor, que es grande y que su gracia también es sublime, ¿no? Él extendió misericordia para con nosotros, que sin merecerla nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo este acceso al Padre. Y algo de lo que decía justamente Jorge, el tema de lo que se vivió esta semana, es evidencia de que somos parte de un pueblo que va en contracorriente de un sistema que ha sido implantado a través del pecado, a través de Satanás y su dominio. Y más allá de diferencias o pensamientos ideológicos, políticos, todo es espiritual. Y hay una guerra y una batalla espiritual. Nuestras armas no son carnales, dice Pablo, sino que son espirituales. ¿Y por qué? Porque somos parte de un pueblo justamente que vive esta espiritualidad de una manera muy especial, porque somos parte de una familia, de un pueblo que Dios ha separado, que Dios ha elegido. Y bueno, justamente es algo de lo que quería compartirte esta mañana. Quisiera que puedas, quizás en breves segundos ahí en tu mente, poder enfocarte en lo que para vos sea lo más valioso que tengas. Que puedas pensar por unos segundos aquello que te ha costado demasiado tener, o que lo has recibido de gracia y vos decís qué grande que es este regalo, o qué grande que es esto que he alcanzado, que he obtenido, que he logrado. Y quisiera que puedas pensar en ello. Puede ser algo material, seguramente muchas veces podemos tener ese corazón de quizás esa casa que Dios me ha provisto con mucho esfuerzo, quizás ese título de esa carrera profesional, o quizás ese cargo a lo mejor en algún trabajo. Yo quiero compartirte que mi mayor tesoro en este tiempo que el Señor me ha permitido disfrutar es nuestro pequeño Adriel, y no porque me haya costado, porque en realidad a mí no me costó muy mucho, aunque yo obviamente hice mi parte, pero a quien más le costó ha sido obviamente a mi esposa, cargar casi 9 meses ahí en su pancita a nuestro pequeño. Pero yo lo considero mi gran tesoro porque ha sido un regalo de Dios, ¿no? Yo sé que seguramente hay mucha gente de las hermanas que han estado orando por nuestro pequeño Adriel. No ha sido fácil, no ha sido un embarazo muy sencillo, y Dios así lo ha cuidado, y es un milagro para nosotros después de 12 años poder tener a un pequeño en nuestros brazos que cambió nuestras vidas, y es nuestro tesoro. Es lo que el Señor nos ha permitido recibir de gracia. Y no sé qué has pensado, a lo mejor quizás ahora te cambié un poquito, ¿no? Porque era claro, era lo material, lo que podemos llegar a obtener, pero hay cosas que recibimos de gracia y que eso realmente es un valor, un tesoro para nuestras vidas. Y justamente hay algo en la palabra del Señor, que Dios a nosotros como su pueblo nos dice que somos su especial tesoro. Y quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 al 6.
Bien, dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ahora, la identidad del pueblo de Dios como un reino de sacerdotes destaca que Dios no solo nos llama su pueblo, sino que da un propósito al ser un pueblo, y es anunciar su gloria a las naciones. Si hacemos un poquito de contexto de todo este pasaje que acabamos de leer, solamente con leer el versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Si recordamos un poquito la historia del pueblo de Israel, que siendo un pueblo escogido por el Señor, pero a través de una promesa que viene mucho más antes, que es a través de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice el Señor a Abraham: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo, pero para que tú seas bendición a todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y voy a hacer una gran nación desde vos, desde tu simiente. Pero qué extraño, porque Abraham no podía tener hijos. Ya era un hombre mayor, su esposa era estéril, y tristemente, obviamente, una promesa que recibió de parte del Señor podría haberse truncado, obviamente, por lo natural que no podía tener hijos. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si Dios promete, Dios cumple. Y Dios prometió a Abraham y a través de Abraham a toda una descendencia que Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Habían tres promesas había tres bendiciones en esta promesa: una gran nación, una tierra y ser de bendición a todas las familias de la tierra. Ahora, si vamos a ver un poquito la historia, vamos a ver cómo este pueblo, después de crecer mucho, después de repetirse la historia en Isaac y luego de Jacob, y luego viene a través de la simiente de Jacob uno de los hijos que se llama José, que seguramente ha escuchado, seguramente ha visto películas, pero que José llegó a Egipto, ¿se acuerdan?, como esclavo, pero después llegó a ser un segundo al mando ahí de ese país, y llegó a ser tal prosperado en lo que el Señor le había puesto, que bendijo a mucha gente en tiempos de escasez. Y en el capítulo 50, versículo 20, después de todo un proceso y toda una historia de haber vivido la mano de Dios a través de la vida de José y haber bendecido a las naciones y a través de ellos también a su familia, sus hermanos que lo habían vendido, ¿se acuerdan?, se encuentran con él en una escena bastante linda. Génesis capítulo 50, versículo 20, le dice José a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Vamos a ver cómo la vida de José, ¿no?, descendiente de este Abraham, que en algún momento Dios le dio una promesa, bendice a Egipto, pero esa bendición no solamente se quedaba ahí, sino podía extenderse a todas las naciones. Pero resulta que José trajo a toda su familia y se multiplicó. Versículo 22 del mismo capítulo 50 dice: y José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Versículo 24 de este mismo capítulo dice: tiempo después José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda vendrá Dios a ayudarles y los llevará de este país a la tierra que le prometió, recordando a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque había una promesa de una tierra. Y en el Éxodo podemos ver cómo el pueblo de Dios se fue multiplicando a lo largo de los años, más de 200 años, y este pueblo se fue fortaleciendo en cantidad, al punto de que el mismo rey, ahí el faraón de Egipto, empezó a advertir a la gente, porque claro, ya no era el rey que conocía a José, sino que era otro rey. Y claro, y decía: hay que tener cuidado con este pueblo porque son muchos, no nos vayan a hacer piquete y ahí nos van a tirar el gobierno encima. Entonces vamos a tratar de calmarlos y vamos a generar quizás más represión, más trabajo para que entiendan que nosotros somos poderosos. Y es así que los egipcios oprimieron al pueblo de Dios en su trabajo, dando más trabajo pesado y tratándolos cruelmente. Después aparece un personaje muy conocido por nosotros y es Moisés, ¿no? Y ahí entra en escena Moisés en Éxodo, en los primeros capítulos, porque quien fue criado
por la hija del faraón, también fue educado en la nobleza, también tenía a pesar de tener una relación muy cercana a su madre, porque se la dieron a ella para que la cuide, pero una vez grande Moisés, ya teniendo todo este poder político y poder también de ser parte de la realeza, asesina a un egipcio y que estaba golpeando a un hebreo y termina huyendo, ¿no? Porque ya obviamente el faraón intentó matarlo y bueno, y Moisés huyó a Madián, donde se casó y donde formó una familia. Pero entre tanto, ya, volviendo al pueblo, el pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo estaba siendo torturado, el pueblo estaba siendo esclavizado, el pueblo estaba siendo, obviamente, demandándole mucho más trabajo del que podían hacer. Y ellos todavía tenían en mente una promesa que Dios le había dado hace mucho tiempo. Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice en una versión que es la traducción viviente: con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Diga conmigo, momento de actuar. No le escuché, diga, momento de actuar. Porque si Dios es fiel, Dios cumple, Él va a actuar en su momento. No cuando nosotros querramos, no cuando nosotros pretendamos que tiene que ser, sino cuando Él lo decida, cuando Él lo prefiera, cuando Él vea lo mejor. Y dice acá la palabra, en esta versión que me encanta, supo que ya había llegado el tiempo de actuar. Ya había sido torturado su pueblo y era necesario intervenir para no solo sacar a su pueblo de la esclavitud, sino para cumplir con su promesa, porque Dios es fiel. Amén. Entonces, Dios es quien interviene en los momentos de crisis de su pueblo. Éxodo capítulo 3, saltemos la hoja, versículo 7, dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. ¡Wow! Dios está presente siempre en nuestras vidas. Dios escucha toda oración que hacemos y Dios ve todo lo que pasamos como hijos en este mundo. Dios no hace caso omiso, Dios no se olvida, Dios está presente. Por más que nosotros pensemos o consideremos que Dios es un sordo porque no escucha lo que estamos clamando, o que es un ciego porque no ve las injusticias, Dios sí ve y Dios sí escucha, pero Él va a actuar a su tiempo. Así que paciencia, si todavía no ve el obrar de Dios en su vida, porque Dios lo va a hacer en algún momento, créalo. Y Dios así lo hizo. Y en el versículo que habíamos leído de Éxodo 19, dice que Él intervino de tal forma de que rescata a su pueblo y los pone sobre las alas de águila y los lleva hacia el lugar que Él tenía preparado. Él los sacó de la esclavitud, Él los llevó para poder llevarlos a ese lugar que Él tenía preparado, ¿no? Ahora, Dios hizo esto, después vemos todo un éxodo sobre historias impresionantes, sobre el obrar de Dios con poder en la vida de su pueblo. Solamente te voy a mencionar algunos. Mirá, Dios liberó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, mostró su poder con las 10 plagas, usted se acuerda de las 10 plagas, protegió a los israelitas de esas plagas, guardó a los primogénitos bajo la sangre del Cordero Pascual, usted se acuerda que tenía que pintar el dintel de las puertas, abrió el mar rojo para que pasaran en seco y también hundió al ejército egipcio nuevamente en ese mar. Los guió con su presencia por una columna de nube de día y columna de fuego de noche. Endulzó las aguas amargas de Mara para que pudieran beber. Les dio maná del cielo para que puedan comer todos los días. Hasta les dio carne a través de las codornices. Sacó agua de la roca para calmar la sed. Les dio victoria sobre Amalek mientras Moisés oraba. ¿Se acuerda que le levantaron las manos ahí?
también Aarón y Hur, y ellos oraban, mientras oraba Moisés, levantaban las manos y el pueblo iba derrotando a Amalek, y también Dios cuidó como su pueblo suyo y los trajo hasta el monte de Sinaí para encontrarse con él, y es el contexto en el que nos encontramos ahora en Éxodo 19, versículo 4, donde el Señor dice, así como yo hice con Egipto, ustedes vieron lo que yo hice con Egipto, ustedes vieron cómo yo lo saqué, yo voy a cumplir mi palabra, yo voy a cumplir mis promesas. Es por eso que dice el Señor, si ustedes oyen mi voz, porque ustedes ya vieron todo lo que yo hice, pero ahora tienen que oír lo que les estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo es mi pacto, es mi ley, y si ustedes oyen mi voz y guardan este pacto que yo les estoy dando, ahí yo les voy a hacer como un especial tesoro. Hay una condición para la bendición del Señor, y es obedecer. Hay una condición para ser bendecido por el Señor, y es guardar el pacto. ¿Y cuál es ese guardar el pacto? Vivir en santidad, vivir en integridad, vivir obedeciendo lo que el Señor ha hecho, porque si Él se entregó por completo, porque estamos en el nuevo pacto, obviamente, lo ha hecho para darnos nueva vida. Y vivir en esa nueva vida es guardar el pacto. Y ahí Él nos considerará un especial tesoro. Y Él está diciendo a su pueblo, de todas las naciones que yo creé, porque yo soy dueño de todo el mundo, yo los elegí a ustedes para que sean un especial tesoro. Ahora, históricamente, eso quedó obviamente en el pasado con Israel, porque era su pueblo escogido, era su pueblo el que Él había separado, pero conocemos la historia que siendo rebelde y pecó y desobedeció, obviamente ya todo eso quedó atrás. Es más, Jesús vino a ellos, pero ellos no le recibieron, y a causa de su rebeldía, obviamente no pueden ser bendecidos a menos que reconozcan a Jesús. Son un pueblo, son un país, pero hoy tristemente están lejos de Jesús, y hoy lo vemos, sus consecuencias, su rebeldía y su maldad. Pero quienes hoy forman parte de este pueblo, ¿saben quiénes son? Nosotros. Nosotros. Quizás no somos judíos, pero sí somos parte de este pueblo por herencia de esta promesa, por la fe que hemos puesto en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted ha creído en Jesús? Usted es parte de esta promesa que Dios le dice, que le va a bendecir, que le va a prosperar. Y es más, Dios también dice a usted que es su especial tesoro. Diga al que tiene al lado, ¿sos un especial tesoro de Dios? Porque esta palabra significa que es una propiedad preciosa, una posesión personal, un tesoro muy valioso, porque claro, Dios le costó que tú seas un pueblo especial, porque tuvo que entregar a su Hijo Jesús para hacerte su especial tesoro. Ahora, esta promesa sigue siendo vigente hoy en día. Gálatas 3, capítulo 7 dice, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y pasamos al verso 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Por eso es que hoy somos su especial tesoro, porque hemos puesto la fe en Jesús. Ahora recuerda todo lo que hizo Dios en vos. Recuerda todo lo que Dios hizo en tu vida. Esa gracia recibida por Cristo, su vida eterna, su bendición, su cuidado, su provisión, su protección, su consuelo, su sostén, es porque Él te ama y te eligió hacerte su especial tesoro. Ahora, el primer punto era somos su especial tesoro. El segundo punto es, somos su reino de sacerdotes, porque en el Éxodo que recién leíamos, Éxodo 19, versículo 4 al 6, el Señor nos manda a obedecerle, pero también nos manda a ser sacerdotes. Ahora, mire lo que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué significa ser un sacerdote? El sacerdote en el Antiguo Testamento era un mediador, alguien que representaba al pueblo delante de Dios y traía la bendición de Dios para el pueblo. Era quien presentaba las ofrendas, quien presentaba el holocausto, que era el mediador para poder
bendecir Dios a su pueblo. Ahora, ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús, que fue el mediador perfecto y quien hoy nos recibimos a través de él la bendición y la vida eterna. Pero también la tarea que tenía el sacerdote era ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo y enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa ser un reino de sacerdotes? Cuando en el Éxodo 19:6 nos dice que seremos un reino de sacerdote, no significa que solo un grupo, o sea, la tribu de Leví, que eran sacerdotes, sino toda la nación de Israel, y en este caso nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a tener ese rol, a ser sacerdotes donde vayamos. Israel debía demostrar ser un pueblo mediador entre Dios y las naciones. Hoy, a nosotros como iglesia, debemos demostrar como mediadores entre Dios y las naciones. Porque usted es quien lleva la palabra del Señor a la gente. Porque usted es el mediador de las personas que necesitan ser rescatadas y salvadas. Usted es su intercesor, usted es su mediador en cierta forma. Porque usted está representando al Señor. Usted es un sacerdote donde va. Porque usted representa al Rey de Reyes. Usted representa al Señor de señores. Porque tenemos que mostrar el carácter santo de Dios, ser un canal de bendición y anunciar a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra justicia y con nuestro culto verdadero. En otras palabras, ser un pueblo consagrado que representa a Dios en la tierra y acerca a las demás naciones a Él. Somos sus representantes en la tierra. Ahora, ¿cómo lo vemos aplicado? Obviamente en nuestro Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Pacto, porque esto era en el Antiguo, ¿no? El tema de sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, me imagino que se lo sabe de memoria el pasaje, dice: mas vosotros sois linaje escogido, y dice, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo todos tenemos acceso directo a Dios, ya no necesitamos un mediador. Todos tenemos ya un acceso directo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así: que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Hebreos 13:15 dice así: que ofrezcamos continuamente a Dios sacrificios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque somos llamados a hacer un sacrificio, pero un sacrificio vivo, un sacrificio que muestre un estilo de vida diferente, porque estamos llamados a ser un intercesor o a interceder por el mundo y anunciar su evangelio. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilió con Dios y Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que estamos en este mundo para reconciliar a Dios con su creación. Estamos llamados a reconciliar a Dios con su creación. Y esto dice el versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pablo, haciendo uso de su ministerio, diciéndole a la iglesia: reconcílense con el Señor. Reconcílense con el Señor. Si usted está lejos, hoy es tiempo de reconciliarse con el Señor. Estamos llamados a representarle, a ser sus embajadores, a ser una sucursal del cielo aquí en la tierra, donde la gente pueda ver a través de nosotros la bendición que viene del Padre. Entonces, tenemos que extender su reino, extender su bendición. Y quiero terminar con esto. Somos su especial tesoro, somos su reino de sacerdote, pero también somos su nación santa. Y acá es interesante porque esta nación, que es una nación santa, tiene que vivir diferente. No puede ser igual. El llamado de Dios para con Israel era que Israel sea referente para todas las otras naciones, que sea diferente, que actúe diferente. Usted se acuerda de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Esos mandamientos eran para ser diferente a las otras naciones. Es más, habían leyes
sanitarias, de comida y otras cosas más, en cuanto a moral, hasta de política, que hacían que ese pueblo sea distintivo en otros pueblos, para que no hagan lo mismo que hace otro pueblo, para que no sigan lo que hacen otros pueblos. Ustedes son diferentes, le decía Dios a Israel, deben de ser diferentes. Ahora, obviamente, nosotros hoy, esto también va en aplicación a nuestras vidas, porque Dios quiere que seamos distintos. Pero Dios también en Jesucristo dijo, no te los lleves de este mundo, no te los lleves de este mundo, sino guárdalos del mal, porque no son de este mundo, decía Jesús de nosotros, no son de este mundo, pero guardalos de este mundo, guardalos de este mal. No te los lleves todavía, decía el Señor. Qué lindo hubiera sido que el Señor Jesús dijera, ok, llévatelos porque así no sufren, ¿no? Ya está. Sería fácil también para nosotros decir, ok, recibimos al Señor y ya acabó nuestra tarea acá en la tierra. Recibimos al Señor y ya nos vamos directito al cielo. ¿Qué bendición sería eso o no? Nos libramos de tantos problemas y tantos dolores de cabeza. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que sigamos acá en la tierra. De poder ser su nación santa. De poder ser un referente para que la gente pueda ver la bendición del Padre en nuestras vidas y querer tener esa bendición también. Y no estoy hablando de lo material, no estoy hablando del material, estoy hablando del estilo de vida, de la santidad, de lo que refleja nuestra integridad si somos íntegros en el Señor, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia. Ahora, Abraham también recibe la promesa de Dios de muchos descendientes, porque esto implica que sería un pueblo justo, ya que le dice al patriarca que la gran nación que saldrá de él hará grande su nombre. ¿Y qué significaba esto? Que el ser grande era hacerle reconocido por lo que ellos eran, una nación reconocida por lo que iban a ser, personas justas, personas santas, diferentes. Entonces, en otras palabras, esta promesa se refiere no solo a la cantidad de descendientes, sino al estilo de vida del pueblo que ocuparía esa tierra. Una gran nación, porque la justicia y la santidad es lo que hace grande a una gran nación, y no simplemente la cantidad de su población. Mire lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a una nación, pero el pecado afrenta a las naciones. Si pasamos a este contexto, la justicia engrandece a la familia. Cuando vivimos en justicia, nuestra familia es reconocida por cómo vivimos. Pero cuando hay pecado en nuestra familia, afrenta nuestra familia. O sea, que pierde reconocimiento, que pierde valor. Isaías 62, versículo 12 dice, y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán, diciéndole a Israel, ciudad deseada y no desamparada. O sea, esas mismas promesas a quienes somos parte del pueblo también nos corresponden a nosotros, diciéndonos, somos ciudad deseada, porque anhelan y desean de ser como nosotros. No porque seamos superiores, porque no se trata de eso, sino se trata del Dios que nosotros tenemos. Se trata del Dios a quien nosotros seguimos. Se trata del Dios al que nosotros rendimos nuestras vidas. Entonces, Abraham será una bendición para la tierra a través de la nación que sería grande a través de su simiente. Ahora, una nación santa es una nación que está separada y apartada. Eso significa santo, apartado y separado. Obviamente que Israel no iba a ser como las demás naciones, porque debía de vivir bajo las leyes y los principios de Dios, mostrando el carácter de Dios y mostrando la voluntad de Dios al mundo. También es un pueblo que vive con un propósito especial, porque no era solamente ser moralmente correcto y decir, ok, aquí todo está perfecto, no, sino que tenía que ser un pueblo que represente a Dios ante las demás naciones, mostrando justicia, pero también mostrando misericordia y fidelidad. Tristemente eso no se ve hoy en esta Israel, porque sigue siendo un país, pero no es la nación que Dios ha escogido. Ser ejemplo para otros pueblos también es parte de esta nación santa, porque Israel debería de haber reflejado el carácter de Dios y atraer a otros hacia Él mediante su forma de vivir, sus ritos y su obediencia. Pero tristemente no es así.
Pero nosotros, que somos parte de esta familia, que venimos a ser parte de esta nación santa, debemos demostrar a través de nuestra forma de vivir y de nuestra obediencia, mostrar el carácter de Dios a las demás personas. En resumen, ser una nación santa significa ser un pueblo separado, consagrado, pero también con un propósito de reflejar a Dios en medio de las demás naciones. Y esto no es una sola condición legal, sino un llamado a una relación viva con Él, donde la obediencia y la fidelidad lo hacen visible al mundo. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7, ¿no? Dice que somos llamados a ser de Jesucristo y somos llamados a ser santos, le estaba diciendo Pablo a la iglesia en Roma. Y Pablo nos recuerda que el propósito de nuestra existencia no es solamente vivir en el mundo, como estamos acostumbrados nosotros a sobrevivir en el mundo y a aguantar lo más que podemos para llegar a fin de mes. No ese es el fin que tenemos como hijos de Dios, sino que debemos de vivir apartados para Él. Debemos de vivir separados para Él, consagrados para Él, ser dedicados para el Señor. Hemos sido creados por Él, pero también hemos sido creados para Él, dice Colosenses capítulo 1, 16. Ahora, somos un pueblo santo, diferente, pero también referente. Lo que la gente pueda ver en nosotros, poder marcar tendencia y ejemplo para que también puedan vivir como nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Esa luz no se puede esconder. Ese llamado a ser diferente es poder darle un sabor a este mundo y poder darle una conservación a este mundo y poder mostrar a través de la luz lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a Dios que está en los cielos. Porque si somos luz, si realmente andamos en luz y somos luz, vamos a hacer buenas obras. Y la gente va a ver esas buenas obras y va a alabar a Dios. Va a buscar a Dios. Eso lo dijo Jesús, yo le creo. Somos una nación santa y diferente. Y quiero terminar con este pasaje, 2 Corintios 5, versículo 15. 2 Corintios 5, versículo 15. El apóstol Pablo dice en esta versión, traducción viviente, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. En la Reina Valera, que es la más conocida, a lo mejor dice que ya no vivan para sí, sino vivan por aquel que dio su vida, ¿no? O sea, estamos llamados a vivir nuestra vida no para nosotros mismos, sino para aquel que se dio por nosotros. ¿Y quién se dio por vos? ¿Quién murió en esa cruz por vos? ¿Quién se entregó completamente por vos? Jesucristo. Gracias, hermana. ¿Quién se entregó por vos? Jesús. Entonces, y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes viven acá? ¿Usted respira o no? Sí, todavía, gracias a Dios, ¿no? Algunos medio, digamos, ¿no? Pero respiramos, vivimos. Y dice la Biblia que Él murió para que los que viven, o sea acá, hello, hola, yo, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Estamos llamados a vivir para Él. Eso significa ser nación santa, apartado, separado, consagrado, dedicado. Yo estoy para acá, para vos, Señor. Yo estoy dispuesto para vos. Yo estoy dispuesto a donde vos quieras enviarme, a donde vos quieras llevarme, lo que tú quieras que yo haga. Yo estoy dispuesto porque estamos llamados a vivir apartados para Él, a no dejarnos seducir por las cosas de este mundo, a vivir para su gloria y la extensión de su reino, para que vean a Cristo en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Cuando cualquier cosa pasa a ser el primer lugar en nuestras vidas, ya eso es idolatría. Y eso es lo que hizo que Israel perdiera toda la bendición por dejarse llevar por la idolatría, por dejar contaminar su corazón, por dejar que esta maldad
que irradiaba obviamente en la naturaleza caída, dejar a un lado al Señor. ¿Viviremos apartados? ¿Viviremos separados para el Señor? ¿Viviremos para Él? Somos su especial tesoro. ¿Ven? Somos su real sacerdocio. Estamos llamados a representarle. Pero también somos su nación santa. Donde quiera que vayamos, poder ser diferentes, poder ser referentes. Y donde está, quiero invitarte a poder cerrar tus ojos y poder buscar conmigo al Señor. Porque cuando yo hablaba, meditaba en esto y leía esto, obviamente que mucho me golpeaba el corazón. Porque soy desobediente, soy rebelde. A veces decido hacer cosas por mi cuenta, a veces decido hacer cosas solamente por mi deleite, o por mi placer, o por simplemente, Señor, tomar decisiones. Y me olvido del Señor. Y esto cuando yo lo leo me doy cuenta, Señor, perdón por ser tan rebelde, siendo que vos me escogiste como un especial tesoro, siendo que vos me separaste como un especial tesoro. Yo vengo y desobedezco, yo vengo y te falto, yo vengo y no cumplo, siendo que lo que debería de hacer es entregarme a vos por completo, porque te diste por completo por amor, y me corresponde poder dedicar mi vida a ti por todo lo que has hecho. Gracias por hacerme un especial tesoro. Gracias, Señor. Y callamos toda voz de Satanás que dice que no lo somos, que dice que somos la peor basura, que somos la escoria, que somos pecadores y no merecemos perdón. Pero tú nos llamás especial tesoro, Dios. Tú nos llamás a ser tus representantes en la tierra, y perdón si no te lo hemos, Señor, demostrado en nuestra familia, en nuestros amigos, en el trabajo, en el estudio, si no hemos sido esos mediadores para compartirte, para compartir tu bendición a otros. Y perdón por ser igual al resto, Señor, y no ser diferentes. Perdóname porque a veces quiero opinar lo mismo que otros opinan, siendo que está en contra de tu voluntad, siendo que está en contra de tu palabra. Me sumo al montón de los que están en contra de lo que tú has establecido, sin darme cuenta, sumándome a ideologías, sumándome a pensamientos humanos, sumándome a hasta pensamientos religiosos que a veces van en contra realmente de quién eres. Perdón por no ser una nación santa donde voy, Señor. Si en esta mañana usted ha entendido y ha escuchado que el Señor le está llamando a ser su especial tesoro, yo ahí le animo a que se pueda poner en pie y decirle: gracias, Dios, por hacerme un especial tesoro. Yo sin merecerlo, yo sin tener las condiciones, yo sin quizás ser un tesoro, pero me escogiste, me separaste. Dígale: Señor, gracias por hacerme un especial tesoro. Gracias. Gracias por haber pagado un alto precio por mi vida. Y en sus propias palabras, dígale que usted quiere a partir de hoy ser un sacerdote donde vaya. Ser esa nación santa donde vaya. Dígale en sus propias palabras: Señor, heme aquí, papá, donde tú quieras, a donde sea, quiero llevarte, Señor. Representarte, ser tu mediador, Señor, entre las personas y vos, tener este ministerio de la reconciliación. Y quiero ser santo, apartado, dedicado y consagrado a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Dios le bendiga, hermanos.